Bienvenidos. Bienvenidos, esto es La Pandemia, edición especial para redes sociales. Gracias por acompañarnos. Se vale absolutamente de todo el día de hoy porque hay mucho que platicar. Antes que otra cosa, dedicamos este segmento especial a un compañero de la universidad, un compañero de medios, alguien que fue muy especial para todos quienes convivimos con él hasta el último día, a un ser que hoy se convierte en un ser de luz para su familia, para su hijo, para Gina, que fue su esposa y una mujer importante en su vida. Me parece que hoy Ramiro Marmolejo, el programa tiene un nombre y apellido. Javier Vargas Rubalcaba, el gato gran amigo entrañable, formó parte de la época dorada de TV Azteca Guadalajara, 90s y principio del 2000. La verdad es que abrazo fuerte donde estés, gato. Ahora eres director técnico, estarás seguramente armando un equipo allá donde estás. Híjole, día complicado, día triste. Me uno, por supuesto, a tu comentario, tocayo. Abrazo fraterno y de mucho cariño y de mucho amor para Javier Vargas, que hasta el último momento siempre contestó el teléfono. Gran ser humano. Así es, nos adelantó en el camino. El cáncer no perdona y no lo perdonó a él, pero nosotros agradecemos de verdad al Dios en el que usted crea que nos entregue gente como él, personas como él. Vámonos ahora sí a desde la pandemia. Esto ocurre desde la pandemia y pues los nuevos protocolos que existen ahora para el manejo de cadáveres, independientemente del COVID-19, advierten que los servicios funerarios de cualquier persona no pueden exceder las 20 o 50 personas, dependiendo del lugar donde se vaya a velar un cuerpo por cuestiones de sana distancia y demás. También morir en tiempos del COVID-19 tiene una historia. Juan Pablo Altamirano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ramiro? Pues sí, donde sea que esté el gran amigo gato, pues sí, se nos adelantó. Así es la vida. Y pues fuerza, hay que seguir porque lamentablemente tenemos muchas cosas todavía que dar cuenta. Lo que aparentaba ser un jueves santo, tranquilo, ¿no? Atípico, ahora sí que aprovechando esta palabra que está de moda, se acaba de poner bastante grave con este asunto del OPEP y los países productores de petróleo. Grave. De eso vamos a platicar en unos instantes más. Orson, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar aquí ya en esta noche, una noche de un Jueves Santo que no estuvo tan tranquilo en el mercado del mar. Tuvimos muchas aglomeraciones, parece que el público, lejos de estarse previniendo, en ambos mercados, Guadalajara y Zapopan. Estamos pecando de confiados y esto puede traer traerá, de hecho, serias repercusiones en el índice de contagios que veremos en las próximas 3 semanas. Preocupante la realidad que se vive en México. Oye, imagínate, tienes que llevar a la policía estatal o a la municipal a poner orden. O sea, también los vas a arriesgar a los cuerpos de seguridad. Es de verdad lamentable lo que está pasando. Lo que va a pasar, lamentablemente, es lo que platicábamos antes de entrar al aire, es lo dicho por López-Gatell al ya dar a conocer las nuevas cifras, las de este modelo que ha seguido el gobierno federal y que ubica a Jalisco ya en el lugar 15, cuando estábamos en los 5 primeros lugares a principios de semana. Fuimos punteros. Fuimos punteros, ahora ya no lo somos, según la gráfica de Gatell, pero esto es un asunto que preocupa porque si hoy vimos gente en la calle, en los mercados, yendo hacia Chapala, etcétera, pues vendrá un tema de confianza y hay que ver el nivel poblacional que tiene Jalisco contra otras entidades. Y es muy fácil, ¿eh? En un día perdemos el 15º lugar en el que estamos por irnos otra vez al top 5 de estos los estados que no han guardado sana distancia, y lo que vendrá será como ya lo hemos advertido y lo que hoy sigo leyendo en redes sociales descalifican a medios de comunicación. Habrá que ser muy claros, tocayo, y perdón que insista, para mí la forma es el fondo y la forma en que se ha manejado esta pandemia deja mucho que desear y espero no herir ninguna susceptibilidad. ¿Por qué? Porque voy a tocar el escabroso tema religioso. Si el líder político de este país
dice que estampas y que imágenes te protegen con detentes contra la pandemia, ¿qué podemos pensar del dogma religioso, en este caso católico, que te permite en Jueves Santo salir con toda tranquilidad y aglomerarte? Las imágenes son, perdón, dantescas. En el mercado del Mar de Zapopan y también el de Guadalajara son imágenes dantescas. No podían estar a más de 1 metro de distancia. ¿Por qué? ¿Por qué estar retando? ¿Por qué estar pensando que no va a pasar nada? Pues por lo que ya dije, porque si el líder político dice que una simple estampa te va a proteger, pues qué mejor que en los días santos salgas con esa inmunidad. No puede ser posible. Creo que no podemos manifestar más que molestia contenida y con todo respeto, por supuesto, pero debemos entender que si alguien puede parar esta pandemia, eres tú, solamente tú. No habrá poder humano que lo pueda contener más que tú. Créelo, la sana distancia, el no contacto físico y el quedarte en casa puede ser la diferencia. Lo dijiste muy bien. Solamente por periodos de incubación podremos ser el lugar número 15 o volver a los primeros 5 o hasta los primeros 3. No, y como Pero Esperemos un poco de incubación. lo hemos hecho muy mal, Ramiro, y es que la realidad es que desde hace un mes a la fecha la responsabilidad ha estado en nuestras manos. Hemos tenido el control de la situación, hemos tenido la responsabilidad del Claro. destino de esta situación, pero creo que lo mucho que se avanzó en las primeras 2 semanas a partir de los primeros llamados estatales, vamos a hablar aquí de Jalisco, a partir de los llamados del gobernador a conservar la calma, a ser prudentes, a conservarnos en encierro, a limitar nuestras labores. Creo que Jalisco fue ejemplar en esos primeros días. Sin embargo, a partir del viernes pasado, en cuanto las carreteras se comenzaron a aglomerar de gente que aspiraba a estar de vacaciones en el lugar que tú quieras, quebrar la cuarentena bajo esas premisas, después empezar precisamente a partir de ese fin de semana a notar la actividad en la ciudad prácticamente de manera normal, sino hasta que fueron los inspectores de distintas instancias a los centros de trabajo a forzar un poco más los mecanismos. Pero esta situación en la que el tema del aislamiento voluntario ha ido decreciendo poco a poco, nos hace pensar que tuvimos la responsabilidad en nuestras manos y la perdimos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Realmente tiene que llegar una instancia de autoridad a decirnos que nos metamos. Se tiene que quebrar el estado de libre tránsito. En un segundo, Juan Pablo. O sea, necesitamos que realmente sea la autoridad quien nos meta en cintura. Me parece lamentable. Lo peor, y vuelvo a insistir, las consecuencias de este relajamiento que vivimos desde el viernes pasado a la fecha van a empezar a ser notorias en las próximas 3 semanas y eso es ineludible, porque el virus no perdona ni clase social, ni temporada, ni vacaciones, ni ningún criterio. Lo que se haya dicho, esto es una enfermedad de ricos, lo vamos a empezar a ver a la inversa, porque ya no hay esquiadores de Vail, ya no hay ningún caso que se pueda alegar que es de importación. Ahora vamos a empezar a sufrir las consecuencias de nuestra propia responsabilidad. El contagio local será patente y será ineludible en el transcurso de las próximas semanas. Totalmente de acuerdo. A ver, y ya lo decía Mármol justamente la semana pasada y fue muy reiterativo justamente en la emisión creo que del martes. A ver, ¿qué tiene que pasar? Pues lo que tiene que pasar es que se muera alguien que sí esté en tu lista de WhatsApp, ¿no? O sea, si no está en tu lista de WhatsApp, entonces no es cercano, ¿no? O sea, de verdad es increíble el grado al que estamos llegando. Y sí creo que se ha relajado muchísimo este asunto, como bien menciona Orson, y como atinadamente apuntaba también Mármol, en términos de no hemos llegado a lo peor. O sea, lo peor va a ser lo que suceda a partir, como día 0, el domingo de Pascua. Porque correcto, si el gobierno no toma las providencias y empieza a plantear un plan ya, tienes escuelas, tienes centros de trabajo, tienes una parte económica que hoy se complica, como decíamos al inicio, con este asunto de López, del cual seguramente hablaremos ahorita un poco más adelante, pero de verdad es increíble que la gente esté esperando a que alguien de tu lista del WhatsApp se muera. O sea,
como si de veras fuera un cuento, un mito, una historia contada por algún novelista, o si existiera una historia conspiranoica detrás de, no, es que se tienen que guardar mientras creen el mito del virus para quebrar la economía. A ver, no, güey, o sea, vemos gente que sí tenemos conocidos que están infectados del COVID-19 y que ellos mismos decidieron guardarse 40 días, no 15, no 20, 40 días. Entonces, ¿realmente estamos esperando a que alguien de nuestra lista del WhatsApp se muera? Híjole, qué lamentable, de verdad, no hemos aprendido todavía nada. Y lo más fácil va a ser en 40 días seguir culpando al gobierno de una crisis económica que tú mismo pudiste haber a lo mejor reducido. Esto viene en cascada, ¿eh? Yo insisto, viene en cascada. Si todo empezó a degenerar desde aquel mensaje en un restaurante de Oaxaca, llamado La Teca, donde se invitaba a comer y a abrazar gente, eso es la crónica de una muerte anunciada. Todo empezó a caerse. Y esto se va a descontrolar. Es lo que decía esa imagen, es lo que decía este video. Esto se va a descontrolar. No le pusimos atención y esto se aderezó con temas, insisto, religiosos muy respetables, pero ahora se ha demostrado que la ciencia es la única que puede combatir al coronavirus. No existe una estampa, santo, religión, credo o lo que sea que garantice que puede ser salvado. Esa es la realidad de este momento. Así es que, aunque sea jueves o viernes santo, entiende que no contamos con un manto protector como el que pudiera estar en la franja norte del país y que impide que se multipliquen los casos entre Texas y México, entre California y México. Eso no está pasando. Nos hemos relajado y hemos entendido o no hemos entendido que está en nuestras manos la responsabilidad. Quiero ser muy incisivo. Ha sido rebasada la autoridad sanitaria y, por supuesto, la política y la pública. Si el mexicano no toma el toro por los cuernos como empezó a hacerlo, esto va a explotar como palomitas de maíz dentro de 14 o 17 días, los periodos de incubación. Así es que no hemos visto lo peor. Por si esto no fuera poco, a mí como jalisciense me preocupa, me desanima y por supuesto hasta me molesta que la supercarretera digital ahora esté inundada de memes en las cuales se indica que el tapatío es el que sale, es el que está de viaje. Entonces estamos ya riéndonos de nosotros mismos. O sea, sí pasó. Estamos siendo otra vez ejemplo. Así es real. Estamos siendo ejemplo una vez más. Esto creo que tiene que parar. Es un tema de conciencia porque estamos esperando que llegue la autoridad máxima para que te ponga en tu lugar. ¿A qué autoridad máxima me refiero? A la muerte. Y ojo, porque en este momento estamos proyectando la situación sanitaria. No debemos olvidar que esta situación sanitaria está teniendo, porque ya lo está haciendo ahora, efectos en la situación económica que de por sí está en condiciones muy endebles por donde lo veas. Por cuestión estratégica, que no existe, obviamente, y los efectos serán devastadores, pero también los efectos ya perceptibles. Semana Santa, es decir, el momento en el que estamos hoy, en el sector turístico, es obviamente una de las principales ingresos o de las temporadas más altas donde hay la mayor derrama económica y donde 1/3 de los empleos que ya se perdieron hoy están en esa industria. Números que aún no vemos. Nada más en la Riviera Maya se han perdido más de 60,000 empleos. En la Ciudad de México, 50,000 empleos relacionados con el turismo. Y esto va a traer a la larga un efecto también devastador porque va a ser gente que va a necesitar colocarse en uno de los 2 millones de empleos que se pretenden crear, ¿no? 2 palabras, Tren Maya. El tipo está endiosado y, o sea, literal, sí es muy terco. Ahorita más que nunca justamente va a impulsar la construcción del Plan Maya para todos los empleos que se perdieron porque los jefes de las empresas en Quintana Roo los corrieron, o sea, tuvieron el atrevimiento de correrlos. Pues claro que van a buscar colocarlos en Plan Maya, ¿no? Pero ese es un proyecto a futuro y el efecto ya es perceptible hoy. Esa gente necesita quincena hoy. Pero lo va a ver. Se acaba el tren. Pero lo va hay que entender que al presidente cuando lo increpas sobre el asunto del Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto es pérdida de tiempo.
Exacto. Hay que ya catalogar que el presidente tiene una estrategia que le ha funcionado con sus seguidores, cada vez menos, por cierto. Una Se ven metodología, más... porque estrategias no tiene. Perdón, Ramiro. No, No, yo creo que sí tiene la estrategia. estrategia que él tiene en Sí, las tiene mañaneras es estrategia. comunicar a los que están ahí y que son los que finalmente reproducen en redes sociales, básicamente es, a ver, Dos Bocas se va a hacer. El Tren A ver, Maya ¿quién se sabe, va a pelear, quién sabe se va a con lo de hacer. ahorita de OPEP? ¿Quién sabe y no, Ramiro? Yo creo No, que espérame, es que ya tengo información de última hora. O sea, Es que la sea información... como sea, se va a hacer. Mira, la información es que al final, hasta ahorita, la minuta advierte que México accede a reducir la producción en 100,000 barriles diarios, De pero el los resto 400, de estaba de los acuerdo en que 400 que fueran produce. 400,000. Pero bueno, Exacto. está cediendo México ante una gran presión. ¿Me explico? O sea, de que ya nos cargó el payaso ahí, también nos cargó el payaso. Pero leo a muchos que dicen, ¿qué hay que hacer? Leo a muchos que advierten que esto es un caos. Advierto que hay muchísimos que están preocupados, pero ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué se tiene que hacer? O sea, esperar al próximo año que venga esta revocación del mandato y que posiblemente pueda haber un fraude como el que él tanto estuvo señalando, porque todo lo que señaló en el pasado, hoy lo está haciendo. Entonces, nadie te garantiza que en una eventual revocación de mandato él salga perdiendo. O sea, ¿qué tiene que pasar? Tu pregunta es muy válida, Tocayo, porque si hacemos memoria, en los últimos año y medio hemos hablado de muchos qués, pero ya no hablamos de los cómo. Y es lo que ha venido pasando actualmente. Conocemos la explosión, porque eso es la explosión de hechos en las manos de la administración pública y no saben por dónde reaccionar, pero no sabemos los cómo. Al no haber cómo, es, híjole, triste saber que el país no tiene rumbo. A lo mejor la gente no entiende cómo se traduce el precio del petróleo o la producción petrolera en su bolsillo directamente, pero quiero decirles que algún presidente priista lo llamó la gallina de los huevos de oro, a Pemex. Y esto ya no existe, ya no es novedad. Y esa es mi preocupación. Son temas que hemos visto venir. El tema de la caída del petróleo, tanto en precio como en producción, ya se veía venir. Fue un tema durante sus campañas. Fue un tema de campaña. a ver, El tema de la Es un punto pandemia del toral. COVID fue un tema sí, también de saber que venía sobre nosotros esta ola. No ha habido capacidad de reacción en absolutamente nadie y esa es nuestra mayor desesperación, por lo menos la mía. Me entero de los qué es, pero no hay cómo en esta realidad mexicana. Tocas un punto toral, Mármol, porque esto ha sido un síntoma, ha sido el sello de la casa prácticamente desde el proceso electoral, en el que muchos de los críticos de López Obrador le cuestionaban mucho los cómo. Tenía Correcto. muchos, pero no tenía cómo. Se pensaba, o pensaban quienes apostaron por su proyecto, que eventualmente llegarían los cómo cuando estuviera en el poder, pero la evidencia nos hace llegar a concluir completamente lo contrario. Nunca y no llegarán. los cómo y no se tienen. Se tienen solamente que es pregunta. una obcecación muy, muy importante precisamente por los proyectos emblemáticos. Hay un proyecto inamovible en el que también, como bien apunta Juan Pablo, hay gerentes de área, hay gerentes de tienda, pero no hay tomadores de decisión fuera de la figura central del gobierno federal, y eso nos está llevando a terrenos cada vez más sombríos, y por eso decía, el presidente no tiene estrategias, tiene metodologías. Eso no ha cambiado desde la campaña hasta hoy y urge que las voces que están alrededor del presidente comiencen a hablar, pero urge más que el presidente las empiece a escuchar y empiece a cambiar sus cursos de acción. Si no, realmente podemos garantizar que este país terminará en la ruina. A ver, yo me iría, a mí me gustaría más bien meterme entre las cebras y analizar de 3 puntos. Primero, ¿cómo es que pasa el señor Donald Trump de odiar a la OPEP a colaborar con ella para que suba el precio del crudo? O sea, esa es la primera pregunta que yo haría.
La segunda, lo que hoy sucede con la secretaria Rocío Nale en esta reunión de la OPEP, donde incluso llegó a trascender a través de la prensa internacional que Irán estaba promoviendo que México dejara de formar parte de la OPEP por el insulto del abandono de 5 horas. Ya salieron a decir que no van a ser 400,000 barriles de crudo los que tendrá México que producir menos como parte de este acuerdo, sino que parece que todo indica que van a ser solamente 100,000 barriles. Ok, vuelvo a poner la pregunta. Lo que sucede hoy, a ver, no es como que México de pronto está defendiendo su soberanía nacional con una resortera contra los ejércitos más grandes del mundo. Digo, de entrada me parece como muy risorio o así demasiado epopéyico. Así está muy cañón lo que sucedió hoy. Al final... Bueno, a la luz de las últimas 70. conferencias te van a decir es que es David contra Goliat. Sí, claro. Es que es de los 70s, JP. Recordemos que tenemos una política pública de los 70s, por el amor de Dios. Cuando Pemex era la gallina de los huevos de oro. Yo lo sé. Estamos protegiendo algo que ya no existe. Es un recurso no renovable, por el amor de Dios, que alguien lo entienda. Yo lo sé. Aquí estamos para hacer el análisis, Mármol. Y al tipo, si me preguntas en términos de imagen, lo que termina ahorita sucediendo, o sea, las redes comienzan a arder por ahí de las 5 de la tarde, cuando trasciende justamente lo que hoy sucede en la reunión de OPEP. Horas después, mientras estamos justamente transmitiendo el programa, las notas dicen que no van a ser 400, que el berrinche sirvió para que entonces México sí colabore, pero solamente con 100,000 por cuestiones de estrategia o veto a saber lo que haya sido. Pero saliste de una reunión. Saliste de unas reuniones de estrategia, por Dios, berrinches. A ver, espérame. Pero en términos de imagen global... Requerimos estadistas. Yo lo sé, Mármol, pero en términos de imagen presidencial, para los grupos que le aplauden al presidente y los que estaban medio pensando entre sí me cae, no me cae y la demás, y eres beneficiario además de esto, de los programas sociales y de las promesas presidenciales, carajo, lo que hoy ocurre, de verdad, a él le puede dar una muy importante bocanada de oxígeno, ahora sí que en alusión a todo este asunto de ahorita de las enfermedades de vías respiratorias, caray, yo les dejo esos, dije 3, les dejo con esos 2 puntos, o sea, al final... Pero ¿cómo entender? Al final la reunión te favorece y de pronto, ¿por qué Trump pasa o sea, literal, lo mismo que con nuestro presidente? Hace unos días odiaba la OPEP y ahorita sí dijo, no, a ver si es colabora y órale va. Y vamos a subir los precios del petróleo. Pero ¿cómo va a ser algo de bocanada de oxígeno, JP, si el petróleo no lo refinas, no lo transformas, no hacemos gasolinas, tenemos el precio por debajo de los $20? O sea, imagen para un grupo, Mármol. Imagen para un grupo. O sea, consolidas la imagen de Mesías. Digo, yo sé que no es lo que nosotros quisiéramos. En términos reales, un grupo más pequeño cada vez, ¿no? Eso quisiera yo creer. Pero si al final te beneficia... Ya contigo del otro lado ya es más pequeño. Hablando de temas católicos, pues este grupo ya no es ni de 12. Y contando para abajo. Pero bueno. Habrá que ver. Digo, ahora sí, hay que dejar correr el tiempo. Digo, de pronto cuando creemos que esto se puede complicar, no resulta tan peor como de pronto uno esperaba o vaticinaba. El origen de esta estrategia de la OPEP es cuidar las reservas durante 2 años. Hay que entender eso. Durante 2 años, la propia OPEP entiende, sin decirlo, que es un recurso ya no renovable y que va en franca decadencia. Entonces, ¿qué estamos protegiendo? Nuestros barrilitos. Dicho con todo respeto, y eso es lo que debemos entender, Mármol, que somos un nación. Jugador pequeñito, la verdad. Y bueno, dicho sea de paso, a un jugador pequeñito que ya lo quieren sacar del partido, ¿eh? Por supuesto. Nos comentaba hace rato Juan Pablo cómo Irán está promoviendo la salida de México del grupo élite de la OPEP, ¿no? Y la realidad es que este problema es ocasionado por las verdaderas potencias, Rusia y Arabia. Ellos son quienes originaron este problema, un problema que viene a agravar situaciones circundantes que ya de por sí tenían muy emproblemado a México y que realmente se juntan en el peor momento de la historia. Creo además también
cuando la actual administración estaba más confiada en el momento en el que estaba más holgado a sus propios ojos y que ahora, sin fondo de estabilización, tiene que echar mano de otros recursos cuando creían que iba a ser un 2020 prácticamente pasado por el agua. Ahí está justamente el detalle. Como dijera el filósofo Mario Moreno, ahí está el detalle. Al no contar con fondo de estabilización, se le apostaba una vez más al petróleo. Oye, ¿y a quién le debemos ese fondo, Mármol? ¿A quién se lo debemos? Hace 19 años, Vicente Fox. Correcto, qué ironías, ¿no? No puede ser posible que un señor de botas de charol haya creado un fideicomiso para desastres y para pandemias y emergencias, y hoy fue fulminado. Pero históricamente es irónico, Mármol. En un año se consumió el 50% del total de este fondo y estamos apostándole al petróleo. Oye, Rusia y los países de Arabia, por así, de Oriente, producen 10 millones de barriles. México no rebasa los 400. ¿Somos jugador pequeño? No somos jugador pequeño, no somos ni siquiera un jugador. No, de hecho, ni jugador ni estratégico. O sea, realmente, digo, con esos números que bien pones tú, Mármol, en la mesa, pues no, México realmente uno no entendería, ¿no? Ahora sí que en términos muy llanos y con base en números, pues ¿por qué le tuvieron consideración 5 horas a la señora Nale el día de hoy en la reunión? Si estamos de ese nivel en donde prácticamente no pintamos, ¿no? En términos de números duros, pues darle 5 horas y al final de cuentas no lograr lo que el grupo quería, que era que México redujera su producción en 400,000 barriles y sigan a México con una postura de, bueno, sí jalo, pero nada más con 100,000. Perdón, otra vez, en términos de imagen, como bien lo decía Orson, es David contra Goliat. Y eso vende en tiempos bíblicos. O sea, ¿qué quieres que te diga? Se llama diplomacia. Muy pequeño, sí, pero sí consolida de pronto la gente que como que comenzaba a durar. Pues no, es la historia del héroe sempiterno que nos va a sacar del atolladero a pesar, ahora, híjole, no sé si Libia e Irán se les puede llamar conservadores o neoliberales, ¿no? O sea justamente... A ver, dime si no es conservador vivir del petróleo, por el amor de Dios. O sea, no es conservador vivir del petróleo, no es conservador atacar la energía eólica. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ya no entendí. A ver, definitivamente, Mármol. Espérame, Orson. A ver, yo te pregunto entonces, Mármol. Andrés Manuel López Obrador, ¿verdaderamente es de izquierda? Pues por eso Benito Juárez se salió del grupo. ¿Qué es la izquierda? En este país, ¿qué es la izquierda? Entonces no tenemos aquí todo es centro. En este país, la izquierda se acabó hace muchísimos años. Lo que es muy cierto es que era completamente imposible de prever una situación como esta todavía en diciembre o en noviembre. Sin embargo, lo que queda en evidencia es que la planeación, el timing, el tino de la cuarta transformación realmente ha mostrado ser uno de los peores en la historia de la democracia moderna, sin tintes políticos. Aunque esto no se viera, pareciera que justamente cuando intentaban hacer distintos tipos de movimientos, la situación se les vino en contra mucho peor y en mucho mayor magnitud que cuando las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿quién estudia variables en este país? ¿Quién crea pero escenarios? Oye, estas variables sí, ¿quién crea las ibas a ver? Es que no puede ser posible. Durante mucho tiempo se criticó a Ernesto Zedillo por ser un tecnócrata, y ahora ¿dónde están esos tecnócratas y académicos? Ojalá tuviéramos uno que sea. En base a variables. Esa es función también de una administración pública, crear escenarios posibles para adelantarnos al futuro. Pero el futuro ya se perdió porque el presente ha sido el que atropelló a México. Oigan, y seguimos viviendo en el pasado. Estoy de acuerdo. Híjole, qué fuerte. A ver, quiero retomar justamente lo que estaba mencionando ahorita Mármol. Y me estaba acordando ahorita esta película de Crimson Tide, donde salen Gene Hackman y Denzel Washington adentro de un submarino. Yo pensé que Back to the Future, que también nos urge esa película. No, espérate, pues. Nos urge. Y donde justamente, en medio de una crisis, ¿no? Porque de pronto,
hay un incendio dentro del submarino, se tiene obviamente que atender, empieza el desconcierto, y en ese momento el comandante del submarino dice, ahorita ensayo nuclear, ¿no? Y hay que como atenderlo. Lo traigo a colación justamente porque, a ver, las cosas se han ido complicando sí o sí para el gobierno federal. Se han ido complicando sí o sí también para la parte de la ciudadanía. Y como bien apuntas, que, o sea, lo que decías justamente del fondo que se crea desde tiempos de Fox, que incluso se crece en la administración a la que tú, hoy presidente, te niegas justamente a hablar, ¿no? De la de Enrique Peña Nieto. O sea, carajo, creo que sí empieza a ser un momento entonces, ahorita, muy apropiado, para que de verdad comience también a discutirse el modelo económico actual, que dicho sea de paso, no ha funcionado. Año y medio después, Juan Pablo, año y medio después, qué elegante eres. Espérame, yo no hablo del modelo económico de la presidencia, hablo del modelo económico en general. No puedes seguir permitiendo la especulación sin una supervisión, sin muchas cosas que, a ver, no están estallando ahorita, pero es lo que nos tiene aquí, lo que sucedió en 2008 y luego en 2009 con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Quienes hemos visto justamente los documentales y toda la información que ha estado saliendo 5, 6, 8 años después de este suceso, carajo, creo que ahorita, en medio justamente de esta pandemia a nivel global, sí sería muy importante que de algún lugar, de verdad, se ponga a revisarse en serio el modelo económico actual. ¿Pero quién lo va a hacer? El modelo económico actual sigue siendo sigue creando demasiada desigualdad. ¿Quién lo va a hacer? Va a ser un año ya de la renuncia de Carlos Ursúa, la única persona que hasta el momento se ha atrevido a levantar la voz, creo que dentro del gabinete, que en su momento se planteó como revolucionario, porque había, finalmente, se decía, qué irónico, personalidades que podían precisamente girar la aguja en función de un México diferente, pues la realidad, a un año casi de su salida, no hay realmente de dónde poder avisar un siquiera consejero con una voz autorizada, y más que autorizada, que el presidente vaya a escuchar, porque las decisiones se están tomando desde quiera que él esté, pero solamente por él. Solo hay una voz cantante y no hay delegados, ni siquiera el mismo Marcelo Ebrard, que estén tomando decisiones en función de el desarrollo de este país como se había vendido, como se había propuesto, como se había... Lo que diga mi dedito, lo que diga mi dedito. Estamos a la voluntad de un dedito, Muy bien, justamente para allá iba. A ver, yo creo que también tenemos que darle espacio a estas nuevas corrientes que se han abierto en torno a la voz de los empresarios, ¿no? Los frentes que se han abierto, los silencios también que han existido a lo largo de la jornada de este jueves, lo que le pega a más y más empresas que anuncian que tendrán que cerrar. Y esta persecución que ya el presidente en la mañanera sentenció justamente en Jueves Santo. Justamente el día de hoy el presidente dijo que pues no va a decir por ética, por moral, el nombre de las 50 empresas que dicen deben lo que deben. Pero al final del día... Pero ya se la mandó al consejo, pero ya se la mandó al consejo. A ver, lo acaban de encuerar. Salió ya, el Financiero ya trae la nota y habla justamente de que Salinas Pliego, de estos 51,000 millones de pesos que le deben a Hacienda, pues nada más su mega socio ahorita en medio de la pandemia con Coppel y Electra de actividades no esenciales, pues nada más deben a 32,000 millones de pesos. Sí, pero es un ejercicio periodístico, ¿me explico? Sin embargo, si estas empresas pagan, ok, tienen que pagar por ley, ¿me explico? Y en eso estoy de acuerdo con el gobierno federal, en que tiene que haber parejo para todos. Lo que ya no se vale es que en el discurso ese dinero se vaya a mantener a un grupo de mexicanos. O sea, no es lo mismo dar el pescado que enseñar a pescar. Correcto. No es lo mismo el tema que pues también ha ocupado... Pero es para el instituto, para recuperarlo, para devolverle al pueblo lo robado.
Ahí es a donde va a caer. Por eso, pero va a ser lo mismo que el huachicol, va a ser lo mismo que Pero el tema de las justificado en su plan, medicinas. pues. O sea, sí, pero la pregunta a la que yo voy es, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar o qué es lo que no ha pasado? ¿O qué es lo que muchos quieren que pase? O sea, estamos hablando de que ante una eventual salida del presidente, uno nunca sabe, porque ya Boris Johnson ya salió de terapia intensiva, estemos advirtiendo un golpe de Estado, estemos advirtiendo que en la revocación de mandato le vaya mal a Andrés Manuel López Obrador, pero en las huestes de la 4T venga alguien igual o peor. Yo creo que no podemos apostar porque le vaya mal al presidente bajo ninguna circunstancia. De acuerdo. Bajo ninguna circunstancia. Yo creo que tenemos que hacer entender que el grupo que lo rodea y él mismo tendrá que contar con una apertura total para empezar a crear escenarios. Es de sabios rectificar, es de sabios enmendar el camino y es de sabios entender cuando te has equivocado. Creo que es lo que hemos pedido. Si no se ha entendido, habrá que reiterarlo. Lo primero que deseamos es que al presidente le vaya bien. Y nuestra función como medio es, como bien lo comentas, Tocayo, el ejercicio periodístico para poder mostrar lo que no se está haciendo bien. ¿Qué esperaríamos? Apertura, voluntad y capacidad de negociación. Lo que está pasando es lo que él mismo dijo muchas veces en el pasado sexenio. Nos estamos yendo al despeñadero, haciendo ironía del apellido del pasado presidente de México. Mira, dicen por ahí que el pez por la boca muere. Ha dicho muchas frases. Me preocupa que todas se vayan cumpliendo poco a poco. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo y simple y sencillamente hay que decir que en esta pandemia hemos hablado de todo porque de todo ha ocurrido en las últimas 24 horas. En medio de que tenemos que estar encerrados es un hecho. Llegaremos a la fase 3. Algunos dicen que en 15 días. Yo digo que en menos. Yo digo que la próxima semana López-Gatell estará irremediablemente diciendo, señores, esta situación subió, no es que hayamos fallado, aceptamos que existe una realidad, un número que también se cuida, pero es insuficiente. Entonces, ahí es en donde hoy la gente que salió al mercado, hoy la gente que regresó, porque nos hizo falta hablar de Veneros, esta salida en un helicóptero, de un centro vacacional que llegó aquí a Guadalajara con personas infectadas. Comienzo, por supuesto, con el tema del piloto que ha sido también ya señalado. Y esta persecución que debería de haber en las autoridades de salud, ¿no? O sea, baja el helicóptero, señor, estás confinado. ¿Me explico? Porque si escapaste en un helicóptero, ¿qué es lo que no va a ocurrir en Guadalajara? No, güey, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién se escapa en un helicóptero? No manchen. Chale, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos mañana. Esperemos estar con todos ustedes. Habrá mañanera y seguramente el presidente estará defendiendo la postura que tuvo Rocío Nale. Habrá evangelio. Con el pretexto de la soberanía, con el pretexto de que Pemex es la industria por excelencia de los mexicanos y ceder a estas presiones. Mañana es día de crucifixión, entonces... ¿Quién tiene la culpa mañana? Alguien va a crucificar igual. Gracias a todos. Buenas noches.